Esta es la evolución de la psicología humanista desde sus inicios hasta el día de hoy. Durante el siglo XX, la psicología estaba dirigida únicamente hacia dos caminos: el psicoanálisis, que estaba liderado por Sigmund Freud, en donde proponía que los humanos eran controlados por un ente superior llamado inconsciente, y que la personalidad era definida en la infancia. El pasado es el dueño de las personas. El otro camino es el conductismo, liderado por autores como Skinner, Watson, Pavlov, entre otros. Esta teoría argumenta que los humanos somos una tabla rasa y todo es aprendido mediante estímulo-respuesta y condicionamientos. Estas dos fuerzas son consideradas como deterministas. A partir de ese momento inicia la tercera fuerza como una escuela sin ningún precursor en particular, conformada de psicólogos y filósofos que rescatan la individualidad de la persona, alejándolo del reduccionismo y determinismo, así ubicando al individuo como centro del mundo. Esta corriente retoma temas de William James, que propuso estudiar a la conciencia y al individuo para entender su comportamiento. También se retoman temas de la Gestalt, que decía que el humano se debe estudiar desde un enfoque molar, viéndolo como un todo, así como también estudiar los fenómenos tal y como se presentan. Fritz Perls, su máximo exponente, consideraba las experiencias del individuo como importantes para ayudar a buscarle un sentido y ya no un por qué, sino un para qué a la vida de la persona. Abraham Maslow fue el que denominó esta corriente como tercera fuerza y propone la pirámide de necesidades compuesta por necesidades fisiológicas de seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. Osvaldo Culpe plantea el proceso de pensamiento, el cual teorizó a partir de observaciones en su terapia, en donde define a la mente como algo abstracto, en donde hay una percepción, asociación, juicio, etc. Carl Rogers desarrolla la terapia centrada en el cliente, en donde el psicólogo y el cliente están al mismo nivel, en donde uno no sabe más que el otro, logrando así que el cliente logre un acercamiento consigo mismo y gracias a esa relación con el psicólogo, crecer personalmente y por sí mismo, y creando una relación genuina compuesta de factores como honestidad, confianza, terapia no directiva, más personal, eliminando un diagnóstico y aceptando sentimientos y pensamientos. Roy O'May proporcionó una nueva forma de estudiar el comportamiento, generando teorías que tomaban en cuenta temas como la naturaleza humana, de la creatividad y sentimientos como el odio, el amor, etc. Viktor Frankl, el psiquiatra y escritor que sobrevivió al Holocausto, en donde escribió una de sus obras más conocidas, El hombre en busca de sentido, en donde sugería temas como la responsabilidad, libertad, actitud y decisión, creando la logoterapia, que consistía en crearle un sentido a la existencia humana, teniendo en cuenta la constante evolución y desarrollo por el que la persona pasa. Entonces, ¿qué propone la tercera fuerza? Propone al ser humano como libre, como una persona incapaz de dividirse, entero, visto desde una perspectiva molar. El ser humano está ligado a relaciones intrahumanas. No puede existir el hombre sin comunicación. El hombre es responsable y capaz de decidir su propio camino, manteniendo sus decisiones activas y variables. Y el último principio es que el humano está orientado a un fin con un propósito individual y único. La psicoterapia permite profundizar en los conflictos personales de una manera consciente para que el cliente desarrolle sus propios recursos para resolverlo de una manera responsable e integrada a sus valores. El fin de la psicoterapia es integrar todos los aspectos de la personalidad del individuo con el fin de llegar a lo que realmente es, en lugar de pretender ser lo que no es. Explora temas de la vida cotidiana y consiste en responsabilizar a la persona de sus decisiones y sus comportamientos, para así lograr conocer el potencial humano y el rol del individuo en el mundo. De acuerdo a la relación terapéutica, el terapeuta toma un papel empático, coherente, auténtico, consciente y responsable, en donde no se aconseja, interpreta o se da modificaciones a la conducta, sino solamente apoya y acompaña al paciente en el proceso que está viviendo, explorando sus sentimientos, recursos y creencias, para encontrar el significado propio de lo que está sucediendo, dejando de lado los diagnósticos que encasillan y desresponsabilizan a la persona.
La tercera fuerza fue muy criticada porque parece ser muy subjetiva, y esto hace difícil el objetivizar, medir y cuantificar fenómenos. También se critica el hecho de que no se puede confiar únicamente en la experiencia humana. Esto era algo que no se tomó en cuenta. En cuanto a la psicología de hoy en día, actualmente se vive en una sociedad muy liberal, en donde cada vez se aceptan más a las personas tal y como son. Propone que el ser humano es capaz de ampliar su conciencia, superar el sufrimiento y modificar la creencia sobre sí mismo, y producir un cambio tanto interno como externamente. También propone que el ser humano depende de su contexto histórico y social y va cambiando conforme el ambiente externo cambia. Esta psicología no intenta solucionar problemas, sino superar el sufrimiento, la violencia y la muerte. Se cree que el impacto social que tiene la cultura sobre las personas es significativo, por lo que se trabajan temas sociales para llevar a una comunidad en paz. La psicología positiva se centra en el optimismo y su efecto. Incluso menciona que los pacientes terminales optimistas viven más que los que no se mantienen optimistas. Esto ha sido comprobado mediante estudios. También acepta la educación especializada y personal, en donde el estudiante busca solucionar problemas con sus propios recursos. En cuanto a los autores contemporáneos, Martin Seligman, con la psicología positiva, explora las experiencias subjetivas del bienestar personal, la búsqueda de la felicidad, satisfacción en el presente y en el futuro, la esperanza, el optimismo para el futuro y la vida como un flujo de felicidad constante. Su terapia se centra en los aspectos positivos del individuo para maximizar su calidad de vida, como la capacidad de amar, socializar, ser sensible, de perdonar, ser creativo, espiritual, talentoso y sabio. Intenta trabajar a nivel grupal para que los individuos vivan una mejor vida en sociedad, siendo responsables, altruistas, cívicos, moderados y tolerantes. Seligman y Christopher Peterson desarrollaron el instrumento de medición basándose en una clasificación de los recursos positivos del individuo, al cual se le conoce como inventario de fortaleza. Este consta de 245 ítems tipo Likert con 5 posibles respuestas, en donde menciona que el individuo posee 24 fortalezas y virtudes. Mihaly propuso que la psicología no solo es para diagnosticar problemas, sino que para maximizar las habilidades y fortalezas de un individuo y nutrir los talentos de las personas. Por esto, se trabaja con colegios, familias y comunidades. Este autor menciona que durante 50 años la historia de la psicología se ha enfocado en tratar problemas psicológicos, pero que es momento de empezar a estudiar la prevención de estos desde un principio. Thomas Szasz también es un psiquiatra que ha empezado a romper paradigmas en el campo de la psiquiatría hoy en día, al retomar temas humanistas y de la psicología positiva. En su obra The Myth of Illness propone que los trastornos mentales están hechos siempre en base a una norma que sirve solo para cuestiones legales, sociales y éticos. Retoma preguntas muy importantes como ¿quién determina la locura? ¿Quién determina qué actos son considerados como insanos y bajo qué términos lo hace? Szasz argumenta que hoy en día, en la relación terapéutica, no se toma en cuenta el juicio del psicólogo, pues este es un juicio individual, el cual solo tiene funciones para sí mismo, mientras que el cliente tiene un valor y le servirá y será funcional para él, siempre y cuando otros no se vean perjudicados. La psicología existencial llegó para revolucionar tanto el campo de investigación como el de la terapia psicológica al retomar el antropocentrismo y alejándose del determinismo que surgió con el psicoanálisis y el conductismo, y así rescatando la individualidad que se había perdido, y la cual es una de las mayores y más distintivas características de los seres humanos. Es de suma importancia tener en cuenta que este tipo de acercamiento es compatible con toda la filosofía liberal que se vive hoy en día, tratando temas controversiales ya no como un trastorno mental, sino como una actitud o comportamiento individual. Por esta razón, este tipo de terapia se adapta a más personas y no solo a un grupo específico. Los resultados que se obtienen resultan más efectivos a largo plazo, debido a que crean un significado interno en la persona y no lo encasillan dentro de un diagnóstico clínico, los cuales tienden a quitarles la responsabilidad de sus actos, en donde él mismo encuentra las respuestas y asume sus responsabilidades. Esta corriente ayuda al paciente no solo a solucionar un problema a corto plazo, sino para toda la vida, en donde abarca temas más filosóficos y espirituales, únicos para cada persona. Es importante mencionar que la relación entre terapeuta y paciente es más efectiva, ya que le quita el poder absoluto al terapeuta y crea una relación única y no artificial, donde el rol de terapeuta ya no es indispensable. Con los psicólogos contemporáneos como Seligman y Mihaly, la psicología humanista está actualmente en su auge. Se considera que esta corriente es la más apta para el siglo XXI por la manera en que aborda y enfatiza al ser humano como único, personal y en constante cambio.
Mariana Bosch, tengo 27 años, soy psicóloga clínica en la clínica Víctor Frankl de acá de la Universidad Francisco Marroquín. Yo utilizo lo que es la terapia humanista en muchos de mis casos con los pacientes porque realmente siento que es una corriente que es muy fuerte y muy empoderadora para las personas que están viniendo en busca de nuestra ayuda. Realmente creo que los ayuda a superarse y a sobrepasar muchos problemas que ellos han tenido en su vida. Y un ejemplo que les puedo dar es de una paciente de que tengo, estoy pensando en un caso, le llamaremos la paciente C, en que ella básicamente tiene 35 años, es una adolescente que es ya señora, pero aún actúa como si estuviera en sus años de entre 13 a 18 años. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer y trabajar con ella es empoderarla para que ella pueda ver que adentro de ella están todas las respuestas y que no necesita buscar afuera de ella para encontrarlas. Y a través de lo que hacemos en esto es hacerle preguntas de cómo ella puede imaginarse en otras etapas de su vida o en otras maneras que ella pudiera solventar sus problemas. Entonces esto es esencial para que ella empiece a pensar que hay otras posibilidades adentro de sí misma, adentro de ella, que pueden tener la respuesta a la propia pregunta que ella está buscando.